La jornada sobre educación sexual, sobre el valor de la diversidad. Hemos estado desarrollando ampliamente esta semana en Telediario Federal cada uno de los ejes. Ahora vamos a sumar a Esteban Paulón, quien es vicepresidente de la Federación LGBT y además subsecretario de la diversidad en Santa Fe. Esteban, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por estar. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Lo decíamos, hay una necesidad de referenciar ese contacto o ese nexo que tienen las escuelas o los contextos educativos a través de la educación sexual, pensando en un eje de diversidad. Algo que hasta no hace mucho tiempo parecía, no sé si cercado, pero casi como un tema tabú, ¿no? Sí, tiene un tema tabú que ha sido derribado por la propia realidad. Nosotros creemos que el sistema educativo tiene que reflejar cada vez más la sociedad en la que vivimos. Esa sociedad es una sociedad diversa, una sociedad donde la diversidad hoy es visible, donde ha habido leyes como el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, que son bases muy importantes para trabajar en materia de inclusión y bueno, de alguna manera muchas veces la realidad se adelanta incluso a las propias políticas públicas y vemos desde nuestra experiencia, tanto desde la Federación como desde el Gobierno de Santa Fe, y lo hemos corroborado aquí en estas jornadas en Río Cuarto, la diversidad hoy es un valor y una realidad concreta en la vida cotidiana de estudiantes, de docentes, directivos, y lo que tenemos que hacer desde las distintas entidades del Estado y desde las organizaciones de la sociedad civil es orientar los debates, orientar los conocimientos, orientar la capacitación hacia una escuela que, como te decía antes, no solo se parezca cada vez más a la sociedad en la que vivimos, sino que sea un espacio de receptividad, porque muchas veces nosotros la experiencia que notamos en muchos lugares, visitamos escuelas en localidades muy pequeñas, a veces gays, lesbianas, bisexuales, personas trans, no podemos decirlo en casa. A veces casa, que debiera ser el primer lugar de contención, es el primer lugar de discriminación. Y poder contar en el día con todas esas horas que estamos en las escuelas, una señal, un gesto de apoyo, un mensaje de igualdad, de inclusión por parte de docentes, de compañeros y compañeras de la escuela, de directivos, es muy importante y no solo hace a permanecer en la escuela, sino también muchas veces puede ser la diferencia entre vivir una vida un cuanto menos feliz y no poder vivirla, ¿no? Entonces son lugares fundamentales en el engranaje social y por eso es importante trabajar toda esta perspectiva de la educación sexual integral. Es maravilloso cómo ha habido un cambio tan profundo y tan rápido que naturalmente hoy se expresa el amor entre dos chicas, entre dos varones, y yo lo veo, por ejemplo, en el caso de mis hijas. Mis hijas ya no me preguntan si ven a dos chicas besándose o de la mano, no me hacen una pregunta al respecto. Y esto es fantástico que se haya naturalizado tan rápidamente, ¿no? Totalmente, es lo que decimos siempre. A veces hay miedos, a veces de los directivos, de los docentes, de hablar de ciertos temas en el aula. Y la verdad que hoy esos temas los chicos, las chicas los hablan independientemente de si los queremos hablar nosotros, como padres, como docentes, como directivos. Entonces lo que tenemos que hacer es orientar ese diálogo, ese debate, esa conexión con esos niños y niñas hacia un lugar que realmente garantice que la vivencia de la sexualidad, que la van a vivir, que la van a expresar y que seguramente, independientemente de lo que cada uno piense en relación a sus propios hijos e hijas, etcétera, es parte de la vida, como también fue parte de nuestra adolescencia, de nuestra juventud. Bueno, orientarlo hacia un lugar del cuidado, del respeto, del consentimiento, evitar situaciones en las cuales esos niños o niñas puedan quedar expuestos a situaciones de violencia, de abuso, expuestos a las infecciones de transmisión sexual. Yo creo que si muchos padres y madres que se oponen a que se dé la educación sexual integral en las escuelas supieran cuáles son los contenidos, supieran de qué tema se habla, supieran todas las cuestiones que podemos prevenir y todas las cuestiones que podemos promover en cuanto a una vivencia saludable de la sexualidad, creo que se opondrían bastante menos. Me parece que también hay una tarea pedagógica de dos vías, no solo con los niños y niñas en el aula, sino también con padres y madres para que se queden tranquilos en relación a qué contenidos son los de la educación sexual integral. Hoy que la Corte Suprema está debatiendo un planteo para dar educación católica, por ejemplo, en las escuelas, qué difícil que es, a la par de un concepto de esas características, poder plantear el otro, las políticas públicas educativas que hablan de la diversidad. ¿Hay una confrontación en este sentido o pueden ir a la par?
No, no, claramente la educación pública en Argentina es una educación laica, lo que está discutiendo hoy la Corte Suprema y la Federación LGBT, por supuesto, está participando en esa audiencia defendiendo la posición de los padres que exigen por la educación laica de sus hijos. Ahí la legislatura de Salta aprobó una ley para dictar educación religiosa obligatoria en las escuelas, que incluso discrimina a los niños porque obliga a que en los boletines de asistencia los niños figuren como católicos o no católicos, por ejemplo, un estigma que a esta altura del partido no tiene ningún sentido. Y la verdad que uno piensa en un país que quiere avanzar hacia el futuro, hacia el progreso, con leyes como el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, volver a una discusión previa a la ley 1420 de educación laica, pública y gratuita nos parece impensado y sin embargo estamos en esta situación. Esperamos nosotros que la Corte zanje este debate de la única manera que lo puede zanjar, de acuerdo a nuestro texto constitucional y a las leyes vigentes, que es que en las escuelas públicas no hay religión obligatoria, como pretende el gobernador Urtubey en Salta. Y también déjame agregar a esto, porque forma parte de una embestida contra las libertades y contra los derechos que hemos conquistado estos últimos años, también la falsamente llamada la ley de libertad religiosa que se está debatiendo, comenzando a debatir en la Cámara de Diputados. Una ley que, bajo pretexto de igualar a las religiones en relación a ciertos privilegios que tiene el credo católico, introduce una figura muy peligrosa que es la figura de la objeción de conciencia. Esto quiere decir que, por ejemplo, un docente que por sus creencias religiosas en una escuela pública creyera que el matrimonio igualitario es una ficción jurídica, como se dice en muchas escuelas confesionales, que el matrimonio en realidad es la unión entre el hombre y la mujer y el matrimonio igualitario es una ficción jurídica, podría negarse a enseñar una ley vigente en el país amparándose en su creencia religiosa. O un funcionario de registro civil negarse a celebrar un matrimonio igualitario, a inscribir a un hijo o una hija de una pareja del mismo sexo, a otorgar en adopción a un niño o una niña, todos derechos que hemos conquistado, que están garantizados por la ley, y que esta otra ley que entra por la ventana y que entra con un fin supuestamente noble, yo no comparto, pero hay gente que dice, bueno, está bien que todos los credos tengan los mismos privilegios que el católico, yo creo que ningún credo debería tener ningún privilegio en un Estado laico, pero bueno, independientemente de esa discusión, bajo un fin supuestamente noble estamos habilitando la legalización de la discriminación, ¿no? Y eso nos preocupa enormemente de la mano de situaciones como la que se ve en Salta. Esteban, recién decíamos lo del cambio social, lo de la aceptación y demás, pero en lo que tiene que ver con la currícula, lo que sucede estrictamente en las aulas, ¿hay una buena enseñanza de la educación sexual? ¿Hay muchas diferencias ligadas con los condicionantes sociales que muchas veces impactan lo educativo? Digo, cuando la docente tiene que tener tantas complicaciones, que el chico que va sin comer, o que sufre violencia familiar, o que después sale de ahí apurado porque tiene que ir a trabajar. Digo, la realidad misma, es difícil pensar como prioridad la educación sexual en la currícula. Bueno, tenemos, digamos, vamos de más a menos en ese caso, ¿no? Hay unos contenidos nacionales que se acuerdan entre los 24 ministerios de educación de las provincias, el Ministerio de Educación de la Nación. Esos contenidos curriculares de educación sexual integral son muy buenos, son de garantía de los derechos realmente. Las provincias, la Nación ha retirado financiamiento a las provincias para capacitación y dictado de horas de ESI, porque para sacar a un docente de una clase para que pueda capacitarse en educación sexual integral lo tenemos que reemplazar por otro docente. Ese financiamiento el año pasado y ha sido recortado por el Ministerio de Educación de la Nación, por lo tanto solo las provincias que con propio presupuesto pueden o tienen la voluntad de hacerlo han sostenido programas de capacitación. Ahora, hay otro tema, incluso en provincias donde hay alta capacitación docente, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, provincia de Buenos Aires, donde hay un nivel aceptable de la capacitación docente, por supuesto que después no hay un monitor en cada aula para ver qué de esos contenidos llegan a los niños y niñas. Por eso nosotros, por ejemplo, en Santa Fe estamos trabajando desde finales del año pasado y este año muy fuerte. En nuestra área no depende de educación, depende de desarrollo social, pero trabajamos en conjunto con los distintos ministerios. En este caso, con el Ministerio de Educación trabajamos en una doble vía. No solo la capacitación docente, sino con los niños y niñas, jóvenes, adolescentes que participan en distintas instancias de las escuelas, centros de estudiantes, etcétera, llegando también con contenidos específicos de diversidad sexual para lograr la exigibilidad
de ese derecho, porque hay que recordar que la educación sexual integral es un derecho de los niños y niñas. Los niños y niñas tienen derecho a acceder a la educación sexual integral. No es una prerrogativa de los padres, no es una prerrogativa de docentes y directivos, es un derecho de los niños y niñas a vivir una sexualidad libre, plena y con toda la información disponible. Por eso también hay que trabajar en esa doble vía de activar de alguna manera el reclamo, el reclamo por tener garantizado ese derecho, y la verdad que a nosotros nos está dando muy buenos resultados. Nosotros estamos trabajando este año con más de 300 centros de estudiantes de toda la provincia. Eso se multiplica. Esto en Santa Fe. Eso en la provincia de Santa Fe, pero es una estrategia que hemos conversado hoy en estas jornadas. Sabemos que distintas provincias tienen iniciativas similares. Hay una conciencia de que la comunidad educativa entera tiene que estar comprometida con ESI, y tenemos que dar un paso más, que es este que te decía antes, de dialogar con padres y madres para despejar mitos y prejuicios. A veces cuando decimos la educación sexual integral empieza en el nivel inicial, hay padres que se asustan porque dicen, ¿qué le están dando a mi hijo? Y no, estos contenidos van acompañando el crecimiento, han sido estudiados por pedagogos, por profesionales. Nadie avalaría que a un niño de 6 o 7 años le hablemos en determinados términos o con determinadas imágenes o contenidos en relación a la sexualidad. La sexualidad tampoco empieza a los 13 años cuando aparece el desarrollo hormonal. Los niños desde bebés se van reconociendo. Nacemos sexuados y lo vamos desarrollando hasta la muerte. Claro. Entonces, a partir de eso, podemos ir acompañando con la información que los niños y niñas esperan, quieren. Yo lo pienso en mi caso particular. Yo me casé hace 3 años, todos mis sobrinos estuvieron presentes en mi casamiento. Desde el más grande, que hoy tiene 12 años y en ese momento nos llevó los anillos, hasta una de las más chiquitas, que los otros eran bebés, pero una de las más chiquitas, que cuando llegó la torta de bodas empezó a cantar el feliz cumpleaños, porque digo, hay música, hay fiesta, hay comida, hay una torta, esto es un cumpleaños. Con 2 años ella cantaba el feliz cumpleaños. Digo, cada uno lo vive a su manera. Para ellos hoy esto es de la cotidianidad, es lo que le pasa a tus hijas. Hoy mi sobrino no se va a preguntar qué es ser gay, qué es ser lesbiana, porque tiene 2 tíos, están casados, él ama a sus tíos, digo, no hay una mayor complicación en eso, y esa visibilidad es importante. Ahora también ellos lo fueron incorporando a medida que pudieron. Para mi sobrino más grande, al principio, Pablo, mi marido, y yo éramos amigos, compartíamos, eso era lo que él entendía. Él veía a 2 amigos que vivían juntos y le parecía fantástico, porque era repiola y porque la PlayStation y porque esto y porque el otro. Bueno, luego pudo elaborar que éramos una pareja, que nos íbamos a casar, que estaba bien porque nos amábamos, y hoy él lo tiene totalmente elaborado. Bueno, en ese mismo sentido, acompañar a los niños y niñas, tengan o no esa cotidianidad en la familia, porque, bueno, prepararlos para la diversidad. El mundo es de la diversidad, no de la diversidad sexual, perdón, el mundo no es de la diversidad sexual, es de la diversidad en general. Preparar a los niños y niñas para un mundo de la diversidad los hace, los fortalece mucho más para resistir muchas veces situaciones de discriminación, de violencia muy duras que pueden llegar a vivir a lo largo de la vida, y para entender que la diversidad en este mundo es un valor y no un disvalor, como se decía antes. Y una última cosita que a mí me parece importante, que también hablamos mucho con los docentes, que tenemos buenas y malas noticias, ¿no? Decimos, bueno, a veces decimos, estamos en una sociedad que discrimina. Y yo digo, ningún niño o niña nace discriminando, ninguno de nosotros nació discriminando. Hemos aprendido esa discriminación. Y así como a veces el sistema y la sociedad nos enseñan a discriminar, la buena noticia es que también podemos aprender a no discriminar. Podemos enseñar a no discriminar. Y de eso se trata la ESI, de eso se trata un cambio cultural que es muy profundo, que va a llevar mucho tiempo, pero que vos lo verás por tus hijas, según la edad que tengan y por el entorno y en la vida cotidiana. A veces va mucho más rápido de lo que pensábamos que iba a ir, y eso sin duda es una buena señal para lo que viene por delante. Esteban, muchísimas gracias. No, por favor. Queremos generar cada una de estas oportunidades para entender que en la diversidad están los derechos humanos fundamentales que tenemos que preservar, incluso a través de mecanismos como la educación sexual, la posibilidad de avanzar en leyes que se deben consolidar más allá de la letra chica, en la práctica. Totalmente. Debemos ser consecuentes en la práctica. Achicar la brecha entre la igualdad legal, que ya lo obtuvimos, y la igualdad real, para la que nos falta mucho todavía. Pero que se está avanzando, y eso es fundamental. Mucho, así es. Esteban, muchísimas gracias. No, gracias a usted.